Muchos de ellos han jugado ya conmigo, pero hay otros que no. Entonces, los 12 jugadores que tuvieron acción hoy, no, hay algunos que no tomaron entre sí, tuvieron algunos errores en el pase, quizás en la comunicación y demás. Pero el equipo en términos generales jugó bastante bien, jugó buena defensa sobre todas las cosas. La ofensiva estuvo muy bien al principio del juego, pero luego tuvimos algunas dificultades. Pero habíamos planificado antes del partido poder utilizar a todo el personal. Y hablamos de utilizar diferentes cuadros, el que inició, la segunda escuadra, la tercera. Luego en el tercer parcial comenzamos con los que iniciaron el juego y empezamos a rotar y utilizamos diferentes combinaciones y al final vimos un cuadro mediano con 2 bases. Era Jonathan King, Nathaniel Butler, con Olive, Ayasa y Jamel Horn. Y eso es un cuadro que, aunque no es muy alto, lo defendió bien. Así que yo me fío en las cosas positivas. Yo creo que nosotros jugamos bien dentro de todo. Costa Rica hemos jugado 4 veces con ellos y ellos trabajan todo el año, han mejorado, jugaron muy bien, defendieron bien, trabajaron bien la bola. Así que ya este juego terminó. Es el primer partido nuestro después de haber practicado con el equipo completo por las últimas 3 semanas y es parte de la preparación a que estamos en la competencia. Ya el juego de mañana es un juego muy diferente y el del sábado también. Polito Murillo del Expreso. Sí, de la hora de acuerdo. Profesor, para que nos haga un poco, vi una situación allí en el partido, si nos puede explicar, entre Pomares y Lloreda, no sé, quizás calor del partido, vi que ambos jugadores luego los sentó después de cierto periodo, entonces me gustaría saber qué ocurrió. Son cosas del juego, son careos de los jugadores y luego para evitar que jugaran posiblemente un poco con animosidad, pues el juego estaba abierto, decidí sacarlo. Entonces pensar en el juego de mañana porque los hombres altos de Costa Rica juegan de frente al canasto, no se postean. Entonces vas a ver mañana un juego muy diferente. Los jugadores de Cuba, los pibos, son jugadores fuertísimos, corren bien, saltan. Entonces aproveché para descansarlo y que mañana no jueguen más minutos porque los vamos a necesitar. Ricardo Archibor del Diario El Siglo. Buenas noches, profesor. Mañana un partido difícil ante Cuba, hace los mismos jugadores que enfrentaron ayer en México. Hoy no hubo Justin y me imagino que mañana seguramente va a salir el primer cuadro. ¿Qué quiero esperar para este partido? Sabemos que va a ser un partido bien difícil con el equipo. Es un buen juego. Cuba nos ganó el centro básquet, pero los centroamericanos nosotros ganamos de 7 y fue un juego bien cerrado. Y me acuerdo del cual fue 63-57. El equipo cubano es un equipo que defiende bien, pega muchísimo. Yuki no jugó hoy, pero mañana lo vas a ver en el uniforme. Ese es el vivo que ellos tienen, Juan Rivero, es el otro que estuvo jugando hoy en el partido. Así que tiene buenos armadores, pone presión a la bola, tiene defensa, buen tirador. Está un equipo bien en todas las posiciones, es un equipo que foguea todo el año, que va a jugar a Europa o a España. Y quizás de todos los equipos que van a entrar olímpicos es el equipo que más juego de exhibición tiene, más amistoso. Así que mañana debe ser un gran partido. Obviamente pues esperamos ganar. Tenemos que mejorar en algunas cosas, principalmente en el pase y anotar. No solamente Yosimar fue el único que estuvo efectivo ofensivamente, Michael Higgins en su momento, pero Yosimar siempre se la ingenia para anotar. Necesitamos más colaboración en términos ofensivos del centro del grupo. Samuel de Bitácora Deportes. Mi pregunta va dirigida a Yosimar Ayarza y le damos al profesor. Yosimar, un buen partido, sobre todo en la segunda mitad. ¿Qué opinión tienes también respecto a los jugadores nuevos? En este caso, Nathaniel Butler, que hizo un buen trabajo también. Tu opinión sobre estos jugadores nuevos. Y para el profesor, Daniel Pío no tuvo su mejor partido. ¿Qué nos puede decir también al respecto sobre el jugador? Bueno, Nathaniel es un jugador que nos vino a ayudar en la posición de point. Creo que nos va a servir bastante porque va a ayudar a Jordan Young. Y por ahí los otros jugadores nuevos que no han jugado con el equipo también. A mí llevamos 3 meses entrenando y creo que ya es bastante tiempo, nos conocemos muy bien y el coach usó a todos los jugadores. Creo que lo hicimos bien en la cancha, por ahí tuvimos errores como en todo juego, pero creo que es un buen equipo y vamos a salir adelante. Si le prestamos mucha atención a Rivero, podemos descuidar a esos jugadores que son anotadores. Así que es cuestión de controlarlo a él en el rebote ofensivo y de no descuidar los perimetrales, porque he visto muchos juegos de Cuba
donde esos son los mejores anotadores. Y hoy no fue así. Hoy fueron los hombres altos, Oreste, Rivero, etcétera, fueron los que dominaron a su antojo Israel. Así que vamos a ponerle atención a él, pero sin descuidar a los otros, porque los otros juegan y anotan. Entonces, como he tenido la oportunidad de verlo tantas veces, no nos podemos descuidar principalmente con los armadores y con los perimetrales, porque hoy no tuvieron su mejor juego ofensivo, pero uno nunca sabe, en otras ocasiones los he visto anotar 18 o 20 puntos. Así que en la práctica de mañana vamos a hablar de Rivero y de Yusti, que no jugó, pero yo sé que va a jugar mañana. Tiene un problema en la mano, según me dijo el técnico del jugador. Uno nunca sabe, ¿verdad? Así que vamos a hacer el ajuste con él y con los otros jugadores. Y en caso de Jonathan, a mí no me sorprende porque ha practicado muy bien. Es un jugador de confianza. Él es un buen tirador, saliendo de cortina, ataca muy bien. Y es joven, así que yo me alegro por él porque ha hecho un gran trabajo y obviamente porque nos ayudó, principalmente viniendo de la banca. Así que estamos contentos por eso. José Quintero, que quería cerrar, por favor. Buenas noches a todos y excelente juego para el coach y Yossi. Hoy noté, luego de la conversación que tuvimos en el programa, coach, que hoy rompimos la barrera o el maleficio ese de los 4 o 5 minutos sin anotar. Hoy anotamos en menos del minuto, en el segundo intento anotamos nuestros dos primeros puntos. Felicidades por eso. Si ya encontró el antídoto para que el equipo comience anotando de salida. Y la otra que vi un poco desesperado o de repente se lo comió la ansiedad a Jamal Horford, que si piensa conversar con él para que mañana sea un juego distinto, ya que hoy no fue su mejor noche, luego de haberlo visto en la práctica todo lo que es capaz de hacer, si va a conversar con él, si va a hacer trabajo psicológico, porque es un jugador que además de todo el plantel, fue un jugador que lo va a contribuir bastante. Fíjate, salimos con unos bólidos, como dice, ¿verdad? Pero entonces, lo que me había pasado con los juegos anteriores, empezando el juego, me pasó en el segundo parcial. Apenas hicimos 4 puntos en 6 minutos. Esas son cosas que no se planifican, eso no te lo puedo explicar como coach, porque se hacen los ajustes, salimos bien en el primer parcial, pero lo mismo que me había pasado en los juegos anteriores, en el primer parcial me pasó en el segundo. Entonces, si me acuesto pensando en eso, hoy no puedo dormir, porque tengo que darle más importancia a lo bueno que hicimos. Y esos baches ofensivos, pues no solamente le ocurren a Panamá, le ocurren a otros equipos. Hoy ocurrió en el segundo parcial con una ventaja, entonces cuando ellos se acercaron a 5 a 6, respondimos nuevamente. En el caso de Jamal Horford, eso es un gran jugador. O sea, yo le he visto jugar en contra mía, ha jugado muy bien. Su primer partido acá no fue su mejor noche tampoco, pero yo creo que defensivamente hizo el esfuerzo y yo creo que él va a hacer el ajuste el mismo. Pues tampoco lo puedo presionar porque es el primer partido, tengo que darle el beneficio de la duda para mañana, para el juego del sábado, para entonces después ajustar un poco menos. No puedo estar muy encima hoy porque es el primer partido y es la primera vez que juegan estos muchachos juntos, aunque algunos de ellos llevan tiempo, pero en el grupo completo. Y entonces tengo que ser un poco consciente de eso y darle la oportunidad de que ellos puedan recuperar, porque ellos son jugadores que se mentalizan y que tienen la capacidad de poder hacer el ajuste personal, aunque obviamente voy a hablar con él, pero no le voy a repasar la mala actuación que puedo haber tenido, sino las cosas buenas que él hace, lo que yo he visto de él y lo que él puede hacer en cancha, y que nosotros queremos que él haga cuando esté sustituyendo, principalmente, que al momento esa es la función principal de él, sustituir a cualquiera de los pivots o a cualquiera de los perimetrales, porque él tiene esa capacidad de jugar las dos posiciones. Ok, la Federación Panameña de Baloncesto le agradece su participación en esta conferencia. Muchas gracias. Bien. Gracias.